Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos una vez más. Am, Qué precioso es venir y juntos alabar a nuestro Señor. Amén. Él es digno de toda gloria, es digno de toda alabanza. Él nos ha demostrado y nos sigue demostrando su amor. Y aun cuando nosotros fallamos, Él permanece fiel. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a poder callar sus bondades y sus misericordias? Amén. Pues hermano, me da gusto verlos en esta mañana. No sé cuánto les da gusto verme a mí, pero a mí me da gusto verlos y estamos agradecidos con el Señor de que nos permite estar juntos aquí para, en el nombre de Jesús, poder entrar a la presencia de nuestro Dios y adorarle. Amén. Porque ese es un gran privilegio que tenemos nosotros como creyentes en Cristo. Cristo abrió un nuevo camino. Amén. A través de su sangre preciosa y a través de su muerte, su palabra dice que Él abrió la entrada al lugar santísimo, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios. Amén. Antes no era posible para, ¿verdad?, el pueblo de Dios poder entrar a la presencia misma de Dios, al lugar santísimo. Ni siquiera al lugar santo, solamente los sacerdotes. Pero ahora nosotros tenemos ese grande privilegio a través de la sangre derramada. ¿Por qué? Porque esa sangre de Jesús que fue derramada en la cruz pagó por nuestra redención y quitó, no solamente cubrió nuestro pecado, lo quitó. Y por eso ahora, como hijos de Dios, tenemos esa bendición y Dios nos invita y dice, acérquense a mí. Dice, aprovechen esa bendición, ese privilegio que ustedes tienen ahora, amén, de poder entrar hasta mi misma presencia y adorarme y exaltarme y gozar de su presencia. Es un privilegio, hermano, que muchas veces lo tomamos en poco o no realmente le damos el valor que eso tiene, hermano. Es un valor glorioso que cada uno de nosotros, aunque somos pecadores, somos infieles, seguimos fallando, podemos acercarnos a Dios. No necesitamos de nadie más. Nuestro sumo sacerdote Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y gracias a eso nosotros podemos ir confiadamente y si hemos pecado, pedir perdón, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos delante de Dios, y Dios dice que nos perdona, nos limpia y restaura esa comunión con Él para poder adorarle y bendecirle. Amén. Es algo precioso. Entonces, hermanos, puros de casa veo aquí y no es necesaria tanta explicación. Estamos, ¿verdad? Por un tiempecito hemos estado fuera de lo que es el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, que hemos estado estudiando por meses ya, por mucho tiempo, y estamos abordando algunos temas que pues consideré importantes. Mi corazón de alguna manera sintió compartir esto. Estamos comenzando el año, ya estamos en febrero y pues ya sabe, al principio del año como seres humanos recapacitas en lo que pasó el año pasado y eso nada más el cristiano, todo el mundo, y de alguna manera en este nuevo año te formas metas y cosas que quieres alcanzar, lograr, y muchas de las cosas a veces, ¿verdad?, es de alguna manera, o algunos es bajar de peso, otros es ir al gimnasio, otros es juntar dinero para comprar un carro, uh, cambiar o tener un mejor trabajo, lo que sea. Y todo eso es bueno, porque uno pues tiene que vivir de alguna manera con propósito y sabiendo lo que quiere alcanzar, porque si no, pues nunca lo vas a alcanzar. Pero nosotros como comunidad cristiana
tenemos una meta que debe ser por arriba de todas esas metas. Amén. ¿Y cuál es esa meta que todo creyente debemos de tener en común? Yo sé que las metas de nuestro hermano Juan son unas, nuestro hermano Ulises otras, en diferentes áreas de nuestra vida, pero debe de haber una meta en común para nosotros que tenemos la misma fe en Cristo. ¿Cuál es esa? No, la salvación, ya somos salvos. Agradar a Dios. Lo hemos estado repitiendo ya por varias semanas. Agradar a Dios, agradar a Dios, agradar a Dios. Ese debe ser nuestro, ¿verdad?, meta en común de todos, agradar a Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que fuimos hechos ¿para qué? Para la gloria de su santo nombre. Y cuando nosotros vivimos para darle gloria a Él, pues ¿qué hacemos? Le agradamos, amén, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermano, como comunidad cristiana, eso es lo que debemos de tener en común todos. Aunque usted tiene una meta de lograr comprar una casa este año, de comprarse un carro nuevo, de perder peso, lo que sea, está bien, pero por arriba de todo eso, debemos nosotros tener en común qué vamos a hacer para agradar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo caminé con Cristo el año pasado? Recapacitar, meditar y ver si fue conforme lo que Dios me está pidiendo o me quedé muy corto. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cómo quiero agradar a Dios? Y debo de meditar en eso para que si no lo traemos a la mente, a la conciencia, pues vamos a caminar igual, como va, sin propósito y sin la meta de agradarles. O hay que proponernos eso, que en este año, si Dios nos da la vida, quiero agradarle más de lo que le agradé el año pasado. ¿Qué hice mal o qué hice bien? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con Dios, mi servicio a Dios, el agradarle a Él, el vivir para su gloria? Amén. Porque al final de cuentas, el perder de peso, la casa nueva, el carro nuevo, el viaje, todo eso, nada nos va a dar lo que nos da cuando agradamos a Dios. La paz que sentimos, ¿verdad? Esa preciosidad de sentir la comunión con la presencia de Dios, sentiste cerca de Él. Porque es una realidad, cuando nosotros buscamos hacer su voluntad, aunque le digo, siempre quedamos cortos, y nos sentimos más cerca de Dios, y qué bonito es sentirse cerca de Dios. Pero también hemos experimentado cuando están esos momentos que te sientes lejos, que no sientes ganas de orar, no sientes ganas de leer, tu fe la sientes por los suelos, todo lo ves, todos hemos sentido eso, y muchas veces no es que Dios se haya alejado nunca de nosotros, es que nosotros nos hemos alejado de Él. Amén. Porque en nuestras prioridades no ha estado el agradar a Dios, sino ha estado el agradarnos a nosotros mismos e ir en pos de nuestras propias metas que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso comenzamos esta serie de diferentes sermones donde hablamos primero sobre lo que es la fe, la importancia de la fe, la obediencia y el servicio a Dios, amén. Y decíamos que sin estas cosas es imposible agradar a Dios, pero hay otras cosas también que la palabra nos muestra que son importantes. Y digo, todo esto ya lo conocemos, no es nuevo para usted, o tal vez para alguno sí, pero la mayoría no es algo nuevo, ya lo hemos oído mucho, pero necesitamos ser recordados constantemente de esto, porque fácil nos desviamos, amén. Y es necesario que estas cosas, por simples que se vean, por más que las hayamos oído, no las perdamos de vista, porque si no tenemos esto como fundamento en nuestro caminar con Dios, pues vamos a desviarnos de lo que deberíamos estar haciendo como creyentes, amén. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es el que, ya les iba a repetir la de la semana pasada. La importancia de la comunidad cristiana.
la importancia de la comunidad cristiana. Y vamos a estar viendo el pasaje en Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25. Comunidad es un grupo de personas. Y en este caso, comunidad cristiana es un grupo de personas que comparten la misma fe. Y esa fe es en Cristo, amén. Eso es comunidad cristiana, un grupo de personas. Nosotros somos una comunidad aquí que compartimos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y entonces la importancia de la comunidad cristiana. Hebreos 10, versos 24 y 25. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que bendigas tu palabra. Señor, reconocemos que todos los que estamos aquí, Señor, te necesitamos, que todos quedamos cortos, que, Señor, es tu gracia y tu misericordia la que nos sostiene, nos salvó y nos sostiene, y la que nos va perfeccionando y ayudando a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas y infidelidades. Señor, reconocemos que nadie podemos, Señor, apuntar el uno al otro ni condenar el uno al otro, porque la realidad es que todos quedamos cortos y todos necesitamos de tu sabiduría, de tu consejo. Pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra a través de tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y abra, Señor, nuestros ojos espirituales para poder ver, Señor, y poder entender estas verdades espirituales que son fundamentales para nuestra salud y crecimiento espiritual, Padre. Ayúdanos a escuchar con atención, ayúdanos a, mi Dios, someternos a la autoridad de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestra necesidad, y ayúdanos, Señor, a tener la intención sinceramente de obedecer tu palabra como tú nos aconsejas, Padre. Que no entre por un oído y salga por otro, sino que tu Espíritu traiga convicción y nos muestre nuestra necesidad y nos ayude para, Señor, poner por obra lo que tú nos aconsejas. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu palabra, Señor. Amén, Señor. Amén. Como le decía, hermano, hemos estado hablando las últimas semanas de la importancia, ¿verdad?, de lo que es la fe, la obediencia y el servicio. ¿Por qué? Porque sin estas cosas es imposible agradar a Dios. Amén. Se conecta todo esto, va junto de alguna manera. No puedes separar la fe de la obediencia, ¿verdad? Y no puedes separar el servicio a Dios de la obediencia tampoco. Amén. ¿Por qué? Porque se nos manda que sirvamos a Dios. Entonces el no servir es desobediencia. Entonces todo va conectado. Y estas tres cosas son fundamentales para agradar a Dios. Entonces, hermano, son el fundamento de una vida espiritual saludable para poder crecer y desarrollarse en la vida cristiana. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? O sea, así como un ser humano, un bebé que nace, pues está muy curiosito y muy bonito, chiquito. Pero lo normal es que crezca, amén. Lo normal es que se desarrolle, porque si no, algo malo estaría con esa criatura después, por muy bonito que esté. Entonces también nosotros como creyentes nos gozamos que por la gracia de Dios recibimos la salvación, nacemos de nuevo,
en Cristo, somos una nueva criatura, pero hay un tiempo de ser baby cristiano, pero también si pasa el tiempo y tú sigues siendo un baby cristiano respecto al, ¿verdad?, a tu fe, respecto a tu obediencia, respecto al servicio, entonces algo está mal contigo. Amén. Lo natural, lo normal es que crezcas y te desarrolles en tu vida cristiana. Entonces estas cosas son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento espiritual de cada persona. Y en esta mañana, ¿verdad? Quiero hablar de otra verdad espiritual, porque son verdades espirituales. Para el mundo todo esto es una tontería. Para aquellos que no tienen su fe en Cristo, esto es una tontería, es una pérdida de tiempo. Pero, hermano, para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, son verdades espirituales que fundamentan nuestra fe y nos ayudan a crecer. Entonces, en esta mañana quiero hablar de otra verdad espiritual que es indispensable, que no podemos pasar por alto. ¿Y cuál es esa verdad espiritual? Nos lo dice el texto que acabamos de leer. Dice, no dejar de congregarse, no dejar de congregarse. ¿Por qué? Primero porque Dios lo manda, ahí está en su palabra, amén. ¿Y qué decimos? Que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, no nada más lo que yo quiero creer y lo que me acomoda y lo que no, no, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si Dios está inspirando, ¿verdad?, a su apóstol o a la persona que escribió esto, porque no se sabe exactamente quién escribió Hebreos, para decir esto es porque es palabra de Dios, porque Dios quiere que hagamos esto, amén. Y está diciendo, ¿verdad?, una verdad, ¿verdad?, indispensable que no podemos pasar por alto es que no podemos dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque primero porque lo manda Dios, segundo porque el mandamiento de Dios tiene como fin ayudarnos a nosotros como creyentes a mantenernos firmes haciendo lo que Dios le agrada. Entonces, ¿queremos hacer lo que Dios le agrada? Pues Dios quiere que nos mantengamos firmes haciéndolo, porque lo natural para nosotros es fallarle a Dios. Lo natural para nosotros es obedecerle. Lo natural para nosotros, ¿verdad?, es ser egoístas y solamente pensar en nosotros mismos. Entonces, cuando tú eres egoísta, piensas en ti mismo, lo menos que quieres es servir a Dios o a los demás. Solamente piensas en ti mismo, amén. Entonces, esto de no dejar de congregarnos, primero digo, lo debemos de tomar muy en cuenta porque Dios lo está mandando. Segundo es porque nos va a ayudar a mantenernos firmes en la visión de ¿qué? De agradar al Señor, amén. Entonces, el contexto inmediato de este pasaje, o sea, si vamos poquito atrás en Hebreos, ahí en mismo capítulo 10, ¿verdad? El contexto inmediato de este pasaje es una exhortación a creyentes a mantenerse cerca de Dios, porque le digo, ahora es un privilegio que tenemos mantenernos cerca de Él por lo que Cristo ha hecho. Entonces, ese es el contexto inmediato, una exhortación a mantenerse cerca de Dios, tomando ventaja de la puerta que Cristo ha abierto a todo creyente y que ha puesto su fe en Él, Dice, o sea, en pocas palabras, que aprovechemos el privilegio que la sangre de Jesús nos ha concedido, el tener acceso libre a la presencia del Señor. Dice, y otra exhortación que hace es de mantenerse firme en la confianza de nuestra fe en Cristo, porque Dios es fiel a sus promesas. Y después puede leerlo usted unos versículos más atrás de lo que leímos. Ahí, ¿verdad?, está exhortando sobre esto, a como creyentes mantenernos cerca de Dios y como creyentes mantenernos firmes en la confianza que hemos puesto en Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, el escritor de Hebreos dirige su carta a la comunidad de judíos cristianos creyentes que estaban dispersados, ¿verdad?, por muchos lugares en ese tiempo. Y acuérdense que la iglesia comenzó, ¿verdad?, con puros judíos, amén. Y si usted ve del capítulo 1 al capítulo 6 de Hechos, pues cuando comenzó la iglesia eran puros judíos, amén. Entonces ahí comenzó
la iglesia con puros judíos. Pero después, ¿qué pasa? Matan a Esteban y hay una persecución y salen, ¿verdad? Y se dispersan por muchos lugares. Entonces, el escritor de Hebreos está dirigiendo a esta comunidad de judíos creyentes. Ellos estaban siendo perseguidos por su fe en Cristo y algunos estaban siendo tentados a volver a las costumbres judías de la ley y a dejar de congregarse con aquellos que confiaban en Cristo. Estaban siendo tentados a eso. Su fe en Cristo, ¿verdad?, les había causado persecución, les había causado que los expulsaran de las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían ellos, y también les había causado que sus mismas familias, ¿verdad?, los desecharan. Y dicen que aún muchas familias, cuando un judío se convertía al cristianismo, que hasta oficiaban como un velorio, como representando que para ellos ya había muerto porque se salió de la fe judía y se puso su fe en Jesucristo. Entonces, hermano, por esto, ¿verdad?, y por la constante hostilidad que ellos experimentaban, la fe de muchos estaba de alguna manera debilitándose. Entonces, lo que está haciendo aquí el escritor de Hebreos es exhortar a este pueblo, ¿verdad?, a estos creyentes judíos, a permanecer firmes a pesar de las pruebas y de las tribulaciones. Y eso es lo mismo que nosotros, ¿verdad?, se nos exhorta constantemente en la palabra, porque Jesucristo dijo claramente, en este mundo tendrás ¿qué? Aflicción. Entonces, pero ¿qué dijo el confiad en? Entonces, así como a ellos, el escritor de Hebreos le está exhortando a permanecer a pesar de todas estas cosas, también a nosotros constantemente la palabra nos exhorta a seguir confiando en el Señor a pesar de las circunstancias o cualquier cosa que estemos pasando. Y eso, ¿verdad? Como le digo, si vamos ahí a Hebreos 10:23, un versículo antes de lo que estábamos leyendo, al pasaje principal, dice, mantengámonos, dice, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, algunos estaban, ¿verdad?, dudando, su fe estaba menguando, pero les dice, no, manténganse firmes en lo que han confiado. La esperanza no ha cambiado, a pesar de lo que están sufriendo, a pesar de lo que están pasando, Dios no cambia, Dios es fiel, y acuérdense ustedes que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. No importa lo que están viendo, lo que están sufriendo, lo que Dios prometió es de ustedes porque Dios es fiel. Amén. Entonces, hermano, o sea, lo que le está queriendo decir también aquí es que nada los aparte de la seguridad de que Cristo es la única esperanza de salvación. Porque como le digo, estaban ya de alguna manera tentados a regresar a los rituales, ¿verdad?, que los judíos efectuaban conforme la ley. Y él les dice, no, que nada los aparte de la seguridad, ¿verdad?, que es en Cristo, porque solamente en Él hay salvación. No necesitan hacer nada, no necesitan regresar a los mismos sacrificios, no necesitan hacer eso. Mantenga su confianza en Cristo porque Él es la salvación verdadera. Amén. Entonces, su fe de ustedes, como quien le está diciendo, no está basada en palabras o promesas de hombres, sino en la verdad de Dios y en su fidelidad, ¿verdad? Y todo el que confíe en Él no quedará avergonzado o frustrado, sino recibirá de Dios lo prometido. Y es una promesa que está también para nosotros, ¿saben? Para todo creyente, esa promesa. Entonces, pero aquí en el versículo 24 y el 25 vemos otras exhortaciones de parte del escritor de Hebreos. Y para refrescar una vez más, el verso 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este pasaje, hermano, ha sido usado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y se oye muchas veces. Pero el énfasis con el que se ha dicho, hermano,
ah, de alguna manera siempre ha sido como para exhortar y reclamar a los creyentes que no falten a la iglesia. O sea, nada más se ha enfatizado a no dejar de congregarse, no dejar de congregarse, no dejar de congregarse, pero se ha perdido de vista, ¿verdad?, lo que está alrededor de esto, ¿verdad? Entonces, el contexto de esto. Entonces, se usa como un reclamo a los creyentes para que no falten a la iglesia, para de alguna manera meterles miedo, ¿verdad? Es una verdad espiritual, pero es como para meterles miedo. Entonces, hermano, pero en realidad el mandamiento que se da aquí para exhortar a la comunidad cristiana va más allá de su simple asistencia al templo, a la casa de Dios. Va más allá, abarca más de eso. La exhortación que vemos aquí, hermano, incluye ser parte de la vida de unos a otros como comunidad cristiana que somos. Eso envuelve lo que está pidiendo aquí. No solamente es venir a la iglesia e irnos. No, va más allá. Incluye, hermano, ¿verdad?, ser parte de la vida unos con otros, tomarnos en cuenta, pensar y tomarse el tiempo para, ¿verdad?, motivarnos unos a otros, provocarnos a qué, agradar a Dios. Eso incluye esta exhortación que nos está dando aquí el escritor de Hebreos de parte de Dios a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Incluye esto, de alguna manera nosotros involucrar nuestras vidas como creyentes, ¿verdad?, para animarnos unos con los otros, para provocarnos, hermano, a hacer lo que Dios le agrada. Porque ¿cuántos, hermano, no diga que su fe siempre está acá por arriba, y siempre quiere servir a Dios y siempre quiere obedecerlo? Sería una mentira, hermano. La verdad es que así vamos a veces, y por eso es que simple hecho de juntarnos y convivir y orar los unos por los otros nos levanta el ánimo y nos ayuda y nos motiva a seguir adelante. Amén. Entonces, hermano, eso incluye esto. ¿Por qué, hermano? Es imposible, ¿verdad?, poder provocar esto, hermano, si no podemos, ¿verdad?, practicar una vida de comunidad como creyentes que compartimos la misma fe en Jesucristo. Entonces, la comunión entre la comunidad cristiana es esencial, hermano, esencial, es indispensable, es indispensable. O sea que, en pocas palabras, lo que está diciendo, ¿verdad?, aquí el escritor a la iglesia es que en la iglesia Dios no quiere llaneros solitarios. Es lo que está diciendo. Dios no quiere llaneros solitarios. Somos una comunidad de creyentes en Cristo. Y tratar de vivir una vida cristiana estilo llanero solitario no glorifica a Dios y no edifica a nadie, ni a la persona que se está apartando, aislando, ni al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, es importante tener, hermano, obviamente, nuestra relación personal con Cristo. Es importante que yo ore, lea la palabra, ¿verdad?, que tenga mi intimidad con Dios personal, es importante. Pero eso no puede sustituir y no puede reemplazar, hermano, ¿verdad?, el tener comunión con el pueblo de Dios. No lo puede reemplazar, hermano. Es necesario que se haga una cosa sin dejar de hacerla otra. Tampoco el venir a orar con los hermanos, el venir a oír la palabra aquí puede reemplazar que tú tienes que buscar a Dios a solas, en oración, que tienes que leer la palabra a solas. Las dos cosas van de la mano. Ninguna reemplaza a otra. Las dos son necesarias. Amén. Entonces, y vemos que esto no es nuevo. Y cuando se establece la iglesia, allá en el libro de Hechos, nos da un ejemplo de lo que ellos hacían. Amén. Y vamos a Hechos capítulo 2, verso 42. Hay varios versos ahí que nos hablan del tema, pero para nada más, ¿verdad?, tomar una referencia.
Hechos capítulo 2, verso 42. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión que unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban. Empieza con la palabra y perseveraban. ¿Qué es eso? Perseverar no es hacerlo una vez aquí, otra vez en el año nuevo. Y no, perseverar, se mantenían haciendo esto. Se mantenían haciendo esto. Entonces, hermano, ¿qué se mantenían haciendo? Bueno, estudiando la palabra, se mantenían, ¿verdad?, teniendo comunión, una relación los unos con los otros, compartiendo, ¿verdad? Una de las cosas que compartían eran el pan, comer juntos, platicar, ¿verdad?, animarse, orar, y las oraciones, ¿verdad? Entonces, esto es algo, hermano, que todo creyente necesita para crecer saludablemente. Es necesario, es indispensable, es esencial. ¿Qué pasó? Pedro predica su primer mensaje. El Espíritu Santo trae convicción a los corazones a través de la palabra de Dios. Aquellos que recibieron la palabra de Dios, ¿verdad?, pusieron su fe en Jesús, se bautizaron. Y dice la palabra que en ese día fueron como 3,000 personas que se convirtieron a Cristo. Grande comunidad cristiana, como 3,000 personas. ¿Y qué hicieron después, verdad, de haber dado ese paso de fe? Empezaron a vivir en comunidad. Perseveraron en la doctrina. Es importante. Si no conoces lo que Dios dice, pues entonces ¿cómo vas a obedecerlo? Eso es importante, permanecer estudiando la palabra, ¿verdad? Perseverar en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Por eso es que tratamos de hacer nosotros reuniones de esto, del otro. Por eso es que el hermano Juan constantemente también quiere juntar a los varones para desayunar, tener devocional, todo. La hermana María, por eso es que se hacen los convivios que se hacen, porque es importante para la salud del cuerpo de Cristo que haya estas cosas, para estar, ¿verdad?, relacionados, hermano, unos con los otros. Y permanecían en las oraciones. Por eso es que gracias a Dios nos ha permitido, ¿verdad?, oramos aquí, oramos individualmente, tenemos el martes día de oración, y ha sido algo que desde que empezamos el Señor ha mantenido ahí el grupo, y damos gracias a Dios por eso, porque es necesario, hermano, es necesario. Yo sé que usted ora en su casa, pero es necesario también orar juntos como comunidad cristiana que somos, amén. Entonces, hermano, se mantenían haciendo estas cosas, era algo constante, se mantenían practicándolo como parte del ejercicio espiritual necesario para su salud y crecimiento y fortaleza. ¿Cuántos les gusta sentirse mal de su cuerpo, de enfermos? No, ¿verdad? A nadie. A nadie nos gusta que nuestro cuerpo se duela o que esté mal, o que le esté pasando, no puedo caminar bien, o no puedo levantar el brazo, no puedo. Nadie nos gusta eso, hermano. Pues también espiritualmente, hermano. Yo creo que ningún verdadero cristiano se siente bien cuando no está agradando a Dios, cuando no está creciendo como debe. Amén. Entonces, hermano, todas estas cosas que estaban haciendo ellos eran importantes, ¿verdad? Era importante recibir la enseñanza de la palabra de Dios. También era importante, ¿verdad?, tener el compañerismo con sus hermanos en la fe, los cuales ahora eran su nueva familia, así como nosotros, aunque, ¿verdad?, usted no le caiga yo bien, soy su familia. Si está en Cristo, yo estoy, ¿verdad?, soy su familia. Entonces, ¿verdad?, esto lo hacían ¿cómo? Lo hacían a través de reunirse y escuchar la palabra de Dios y de participar de los alimentos juntos y de reunirse para orar. O sea, vivir la vida cristiana, hermano, entendamos, y yo creo que nadie aquí pueda tener otra opinión, a menos que sea el Superman espiritual, pero vivir la vida cristiana no es fácil, no es fácil para nadie, hermano, y menos cuando se ignora y se desobedece esta verdad espiritual que estamos hablando, de la necesidad
de la comunidad cristiana, ¿verdad?, que viva en comunión los unos con los otros. Es muy difícil mantener la fe, ser obediente y servir a Dios como nos manda si no practicamos este mandamiento, hermano, de buscar y mantener la confraternidad, ¿verdad?, con nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Se puede ser un cristiano? Es una pregunta esta. ¿Se puede ser un cristiano verdadero sin practicar obediencia a este mandato de Dios? O sea, de no dejar de congregarse. ¿Se puede ser un cristiano verdadero? Sí se puede ser, hermano. Sí se puede ser. Hay cristianos verdaderos que de repente pasan por un momento en el cual pierden el rumbo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Le digo por experiencia, tiendes a aislarte, a separarte. Entonces, sí puede haber cristianos verdaderos que no practican este mandato, esta exhortación, pero ¿qué pasa? No será un cristiano saludable. Aunque uno por dentro pueda decir sí, la Biblia me dice no. Un cristiano que deja de congregarse, que deja de convivir, que deja de estar en comunión con el pueblo de Dios, no puede ser un cristiano saludable espiritualmente hablando. Puede tener salud física, pero espiritualmente no va a ser saludable, hermano. Va a vivir sin propósito, no va a crecer, no va a madurar espiritualmente, será afectado en su vida espiritual. Amén. Porque usualmente el cristiano que se aísla, que no participa de una iglesia, que no es responsable, que no se congrega, que no convive, que no se junta con los hermanos, pues sus propósitos son otros, pero no el propósito de Dios. Amén. Entonces, hermano, el verso 24 dice, considerémonos unos a otros. Y como le digo, la verdad es que las luchas, las pruebas, las dificultades de la vida y nuestra naturaleza humana, arriba de todo eso, tienden a provocar desánimo en el creyente. Por eso, hermano, la exhortación de parte del escritor de Hebreos es a considerarnos los unos a los otros. O sea, lo que está diciendo, ¿verdad?, que conociendo que todos constantemente somos tentados a flaquear, a desmayar de nuestra fe, busquemos animarnos, hermano, ¿verdad?, entre nosotros para no parar de hacer lo que Dios le agrada y lo que glorifica a Dios, ¿verdad? Que nos consideremos unos a otros, o sea, no ser egoístas, no pensar solamente en nosotros, sino que constantemente nosotros estemos pensando en nuestro hermano, ¿verdad? Tomando en cuenta que así como yo paso por dificultades, por desánimos, por desalientos, también mi hermano. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano? Para que se fortalezca, para que no decaiga su fe, para que siga adelante. Y es que somos muy egoístas, hermano, y este país y este sistema de este mundo nos trae así todo el tiempo y nada más pensando en uno. Y la verdad, como decir, en lo secular, siendo honestos, yo trabajo en la construcción y tengo que estar en muchos lugares y materiales y ver aquí y ver allá. Y voy a Home Depot y no me quiero encontrar con nadie que conozca. La verdad, o sea, soy sincero. ¿Por qué? Porque tengo mi tiempo contado. Yo tengo que estar allá, tengo que estar acá, tengo que llevar así. Y entonces, de repente, pues, alguien me vio y pues quiere platicar conmigo, ¿eh? No es ninguno de ustedes, no sé. Y pues a veces como que la noción del tiempo se les va. Y yo nomás estoy pensando, ay, yo ya quiero porque necesito irme. Entonces, hermano,
Pero ese es el caso del trabajo, ¿ah? Pero no puedo tener la misma actitud aquí, con mis hermanos, en lo que se trata de Dios. No puedo eso. No debo de hacerlo. Amén. Entonces, pero muchas veces lo hacemos así. Muchas veces lo hacemos así, de esa manera. Nada más estamos pensando en nosotros mismos, en lo que tengo que hacer, en lo que todo, y de alguna manera desatiendo la importancia de lo que me está diciendo aquí, de tener comunión en comunidad con el pueblo de Dios. Ignorando que no solamente, ¿verdad?, no estoy cumpliendo el propósito de Dios para que el cuerpo de Cristo crezca sanamente, sino me estoy afectando a mí mismo. A mí mismo me estoy afectando, hermano. Entonces, hermano, para agradar a Dios nosotros tenemos que, ¿verdad?, de alguna manera a considerarnos unos a los otros, pensar en la iglesia, pensar en los hermanos, pensar en sus necesidades, orar por ellos, darles una palabra de aliento, atender de alguna manera lo que está pasando en sus vidas. Amén. Dice, ¿por qué es que nos consideremos unos a otros? Dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A poco usted siempre anda amando a todos? Siempre quiere hacer lo que Dios le agrada. No, hermano. La realidad es que no. De repente, ¿verdad?, en la carretera te hacen enojar y a veces no los quieres tú responder con amor, ¿verdad? Quieres responderles con otra cosa. O entre nosotros de repente tenemos diferentes caracteres y de repente chocamos. Amén. Pero nosotros como creyentes se nos manda a reaccionar de diferente manera. No reaccionar como aquellos que no conocen a Cristo, sino dice para que ustedes estimulen al amor y a las buenas obras, porque es una lucha de diario que tenemos que estar haciendo. Y entonces de repente yo pues quiero tener estas reacciones o me quiero descuidar y de repente veo a la hermana Yuli que pues, cómo ama a esta hermana y cómo, ¿verdad?, está ella haciendo lo que Dios le agrada, y entonces eso me trae convicción a mí. Y digo, estoy mal, estoy equivocado, tengo que ponerme las pilas. ¿Me entiende? Entonces, eso es estimularnos, hermano. El cristiano tiene la responsabilidad de estimularse el uno al otro. ¿Qué significa estimular? Es provocar a hacer a alguien que quiera hacer algo que no quiere hacer, o que está teniendo dificultad de hacerlo, o si lo está haciendo, hacerlo mejor. Eso es estimular, provocar a alguien a hacer algo. Amén. Entonces, la mejor manera de estimular a alguien es a través de nuestro ejemplo. Para poder ser ejemplo a los demás, es necesario convivir con ellos dentro de su círculo, de su vida, involucrarse con ellos. Pues yo le puedo decir a una persona que haga esto, pero si no me ve haciéndolo, o si no, ve allá, o hace esto, pero a mí no me hace, pues es muy difícil que yo lo estimule. Dice, es un mentiroso, ni lo hace y quiere que yo lo haga, ¿verdad? Entonces, la mejor manera de estimular a alguien es a través de nuestro ejemplo. Y para poder ser ejemplo a los demás es necesario convivir con ellos dentro de su círculo, de su vida que están llevando ellos. En base a lo dicho entonces, hermano, en el versículo 24, la comunión con los hermanos no es una opción, hermano. Es un mandamiento de Dios que nos da. No es una opción, es un mandamiento que Dios nos da. Y tiene el fin de ayudar a cada cristiano a permanecer firme en la fe en medio de las adversidades que tiene que enfrentar cada día. Por tanto, el no hacerlo es una violación a la voluntad expresada por Dios a todo creyente. El mandamiento y la exhortación es a todos. Si tú estás en Cristo, esta exhortación es para ti. Este mandamiento es para ti. Esta necesidad es tuya también. No hay nadie que se pueda escapar si está en Cristo. Entonces, hermano, Hebreos 10:25 nos dice,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí, hermanos, en este pasaje, el escritor está advirtiendo sobre la posición que estaban tomando algunos, como les digo, a judíos cristianos. Ellos estaban perdiendo la confianza, como hablamos al principio, en el Señor. Y a causa de la persecución que ellos estaban padeciendo, estaban, ¿verdad?, de alguna manera decidiendo dejar de reunirse. Dices, no, pues si el creer en Cristo, si el reunirme con mis hermanos me está causando todos estos problemas, ¿sabes qué? Yo creo que mejor no me congrego, mejor regreso a la vida que vivía. Entonces eso estaba pasando en algunos, ¿verdad? Y el verso en Hebreos 10:35 nos puede ayudar a entender eso, que es unos versículos más adelante. El escritor le dice, Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. O sea, no se desanimen, no dejen de congregarse. O sea, ustedes, ¿verdad?, sigan adelante. Como quien dice, hermano, les está diciendo, ¿verdad?, el dejar de tener confraternidad con los hermanos no es la solución. No es la solución. Estás tomando el camino equivocado. Al contrario, lo que les va a ayudar a mantenerse, ¿verdad?, es la comunión con sus hermanos. Ahí van a encontrar la fuerza. Ahí van a encontrar la motivación para permanecer firmes, para no desmayar, para seguir confiando en el Señor. Si ustedes se aíslan, va a ser peor. Va a ser peor. Entonces, hermano, ellos estaban equivocados. Pensaban que al aislarse de la comunión con otros creyentes resolvería su situación, pero la realidad es que la vida cristiana, como le decía al principio, no se puede vivir al estilo llanero solitario, sino es en comunión con otros creyentes. Aunque esta exhortación, hermano, fue dirigida a los creyentes judíos de ese tiempo, se puede considerar, hermano, como una exhortación general a todo el pueblo de Dios, a todo creyente, a todo el que pone su fe en Cristo, hermano, de todos los tiempos. Entonces, hermano, así como en ese tiempo, hermano, se llegó a tener ese concepto equivocado entre los creyentes respecto a la importancia de reunirse con los creyentes, otros creyentes, también en este tiempo abunda, hermanos, entre los cristianos, y especialmente después de la pandemia. O sea, ha sido algo que se ha descuidado, ¿verdad? De alguna manera, pero especialmente después de la pandemia y que se empezó a usar mucho el internet, pues dice la gente, no, pues ¿para qué voy a oír ese pastor? Al cabo, pues, aquí oigo 10 mejores, 20 mejores que saben más que... Y sí, la realidad, hay muchos buenos maestros ahí. Y no digo que sea algo malo, pero la cosa es que nunca va a reemplazar, ¿verdad?, estar presentes aquí en la iglesia como cuerpo de Cristo. Nunca lo va a reemplazar. Eres bendecido, yo escucho maestros para aprender, para ser edificado, y me gusta mucho, pero nunca se va a comparar en tener la comunión. O sea, yo estaba desesperado para que se terminara la pandemia. ¿Por qué? Porque yo quería, ¿verdad?, tener el calor de mis hermanos y poder saludarlos, abrazarlos y, ¿verdad?, experimentar y sentir eso que es tan precioso de tener la comunión los unos con los otros, hermano. Entonces, hermano, pero tristemente muchos han usado, están equivocados esto para desobligarse de esta responsabilidad, de este mandamiento que Dios nos da, y no quieren comprometerse con ninguna iglesia y se han alejado de la comunión con los hermanos. ¿Qué pasa? No quieren ser responsables a una iglesia local. Y ciertamente todo cristiano somos parte de la iglesia universal de Cristo alrededor de todo el mundo. Pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. Pero, hermano, es muy importante tener un compromiso con una iglesia local.
Es un mandamiento de alguna manera, ¿verdad? Que todo creyente debe de cumplir, de obedecer, porque si lo dice la palabra es porque es necesario para nosotros y porque nos va a ayudar. Amén. Entonces, hermano, pero ¿qué pasa? No hay compromiso con la iglesia local. Todo cristiano, ¿verdad? Como le digo, se conforma con ser parte, no todo cristiano, algunos cristianos se conforman con ser parte de la iglesia universal. Pero, hermano, es necesario que cada creyente se comprometa en una iglesia local para que pueda estar en comunidad, teniendo comunión con aquellos que creen como él. Amén. De alguna manera se menosprecia la importancia de pertenecer, ¿verdad?, a una iglesia local. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué nos dice? Bueno, que si se niegan a hacerlo es porque están negando la necesidad de compartir tiempo con el hermano, los hermanos en Cristo. Y con estos hechos están diciendo no es importante. Yo no necesito congregarme en una iglesia para crecer espiritualmente. Yo puedo solo en mi casa, yo viendo los videos, viendo esto, viendo lo otro. Con eso es suficiente para yo permanecer firme, pero es triste porque es un engaño, es un engaño, hermano. Entonces la fe se va debilitando y aparte, hermano, pues ¿qué pasa? Que si tú no te congregas, si tú no eres parte de una iglesia local, hermano, si no sientes ese calor con los hermanos, esa comunión, pues tu fe se va a menguar, vas a estar en desobediencia y no vas a hacer, porque ¿a quién vas a servir si estás tú sin ser parte de una iglesia? ¿Cómo vas a servir a Dios? Amén. Entonces, hermano, muchos ven, ¿verdad?, la iglesia de esa manera en estos tiempos. Pero aún, hermanos, el escritor aquí de Hebreos pues nos muestra la voluntad de Dios. Y hermano, cuando dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, no está diciendo, como le digo, simplemente que usted venga y se siente y se vaya. Amén. Porque eso es como a veces decir, pues ya cumplí. Amén. Y no, hermano. Muchos pueden tomar la actitud, bueno, viene, canta unos cantos, oye la palabra y sale corriendo. Y hermano, eso no cumple el propósito. No cumple el propósito que nos está exhortando aquí. O sea, la exhortación a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, envuelve involucrarnos, envuelve platicar, envuelve orar los unos por los otros, envuelve, hermano, estar de alguna manera en comunidad. Es necesario para el cuerpo y es necesario para uno personalmente. Entonces, hermano, este pasaje enfatiza la necesidad de estar envuelto en la vida los unos por los otros. Entonces, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice. La comunión regular con otros cristianos es indispensable para la fortaleza y perseverancia de una vida espiritual saludable. El propósito del mandamiento de no dejar de congregarnos es para que, ¿verdad?, podamos experimentar la comunión unos con otros, para animarnos, para enseñarnos, para fortalecernos mutuamente, porque todos necesitamos los unos de los otros. Si dejamos de juntarnos, no podremos recibir o dar apoyo o ánimo a nadie. Porque la verdad es que muchas veces uno está para dar ánimo y muchas veces uno necesita ese ánimo. Pero si dejamos de congregarnos, si dejamos de juntarnos, si dejamos de participar los unos con los otros, entonces, hermano, pues no vamos a poder hacer eso. ¿Cómo? Ni recibir ni dar. Y lo que pasa es que muchas veces también tenemos la actitud de voy a la iglesia, canto, oro y me voy. Y eso es una actitud nada más de recibir. Pero yo no tengo tiempo para nadie. O sea, no estás dispuesto a dar. No estás dispuesto a ser de bendición para alguien. Un abrazo, un saludo, una palabra, un testimonio puede bendecir a tu hermano y levantar su fe y fortalecerlo para que siga adelante. Pero si yo no estoy dispuesto a esto, porque yo nada más vine a recibir,
y me voy. Eso es ser egoísta, eso es pensar solamente en mí. Amén. Como les digo, la iglesia primitiva nos puso el ejemplo, como mencionaba en el principio. Permanecieron unánimes, aprendiendo la palabra, teniendo comunión los unos con los otros, comiendo juntos y orando juntos, como lo que eran, una familia en Cristo. ¿Somos una familia en Cristo? Actuemos como una familia. Actuemos como una familia. Vamos a Efesios, capítulo 2, verso 19. Efesios capítulo 2, verso 19, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Somos una familia, so debemos de actuar como una familia, amén. Pero tristemente, muchas veces nuestro egoísmo, como les digo, el pensar solamente en nosotros, nos lleva a ignorar esta importante necesidad de estar en comunidad, ¿verdad? Como familia en Cristo, teniendo comunión. Filipenses 2:4. Filipenses capítulo 2, verso 4. Amén. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. No debemos, hermanos, enfocarnos solamente en nuestro bienestar espiritual. Nos debemos de preocupar, hermanos, por la vida espiritual de nuestros hermanos en Cristo. Nos debe preocupar que sus vidas crezcan, maduren y se fortalezcan en el Señor. Hermano, y para que eso sea posible, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos hacer? Invertir tiempo, amén. Invertir tiempo en ello. Invertir tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? Congregarnos, compartir alimentos, tomar un café, asistir a las reuniones que se convocan, hermano. Y por medio de esto, pues podemos nosotros compartir, y tú me compartes, ¿verdad? Lo que estás pasando, yo te comparto, oramos el uno por el otro, nos decimos: échale ganas, hermano, yo pasé por esto, y Dios me ayudó, y sigue adelante, y él puede, o sea, esa es la manera de hacerlo, hermano. Pero si nos aislamos, si nada más pensamos en nosotros mismos, entonces, hermano, es muy difícil que yo anime a alguien, o aún muy difícil que alguien me pueda animar, porque pues nunca le doy tiempo que me pueda decir una palabra, orar por mí, o compartir. Amén. Entonces, hermano, reunirnos en comunidad como familia es muy necesario para animarnos los unos a los otros, y es lo que nos está diciendo aquí. Somos un cuerpo, aunque un cuerpo tiene muchos miembros, es un solo cuerpo, no son muchos cuerpos, amén. Entonces nosotros somos un solo cuerpo donde la cabeza es Cristo, ¿verdad? Somos muchos miembros, nadie en eso es más importante que otro, nadie le puede decir, como dice allá en la palabra, yo no te necesito, ni el ojo le puede decir al pie, ni a la oreja. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo, y todos nos necesitamos para funcionar correctamente como un cuerpo, amén. Entonces muchas veces puedes ver el dedo chico del pie y pues ¿para qué me sirve ese? Pero nada más a los que les falta ya saben que sí se necesita, por algo Dios lo hizo de esa manera, porque Él es sabio. Entonces todos somos necesarios en el cuerpo de Dios para que el cuerpo funcione bien. Y muchas veces, pues aunque yo no vaya, aunque yo no pues no pasa nada. Sí, sí pasa. Estás de alguna manera evitando que da la bendición a alguien o al cuerpo de Cristo, para que ayudarle a que, ¿verdad?, se desarrolle como es. Todos somos necesarios, entonces
A cada uno se nos dio un don diferente para que lo usamos para la ayuda del bien de la comunidad cristiana. Y digo, palabra lo dice, hermano. Hay tantos textos, pero obviamente si trae unos todos los textos, pues nunca acaba. Pero Efesios, vaya conmigo, 4, verso 11 al 15. Efesios capítulo 4, verso 11 al 15. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermano. Entonces, hermano, se nos ha dado un don, un talento. Como parte de Cristo, tú eres importante para el desarrollo y la salud espiritual de la iglesia que el Señor ha formado. Entonces, hermano, pero ¿cómo tú puedes, verdad, usar lo que Dios te dio para que otro hermano sea edificado, para que la iglesia de Cristo crezca, verdad, madure, verdad, y agrade al Señor, si no participas, si haces todo lo que está en tus manos para no ser parte, ¿verdad?, de una iglesia o de una comunidad o de las reuniones que tienen, porque para ti eso es perder el tiempo, te va a quitar de tus metas que tienes. Digo, todos tenemos metas, todos tenemos responsabilidades, pero por encima de eso debe estar la meta y la responsabilidad de agradar a Dios. Amén. Entonces, hermano, la relación y la comunión de los unos con otros es esencial para poder provocarnos al amor y a las buenas obras, pero también es por la confraternidad y comunidad entre la familia cristiana que nuestra fe podrá mantenerse firme en medio de las adversidades que enfrentamos en nuestro caminar cristiano. Y es por eso, hermano, que es tan importante tener comunión entre nosotros que somos la comunidad cristiana, que participamos de la misma fe. Vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros, ¿qué? Tengáis, ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermano. Entonces, es importante nuestra comunión con el Padre, es importante nuestra comunión con el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es importante la comunión con el Espíritu Santo, hermano, pero eso no quita la importancia de tener comunión los unos con los otros. Tanto es importante una cosa como la otra, ninguna puede suplir, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues Dios conoce mi corazón, yo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, pero no quiero nada con los hermanos, me caen mal, no los soporto. Y para evitar problemas mejor me aparto de ellos. No se puede eso. No. Dice Juan aquí, dice, lo que hemos visto y oído, eso les comunicamos. Esta verdad que se ha sido revelada a nosotros. ¿Y para qué lo hacemos? Para que ustedes tengan comunión con nosotros también. Y nos ayudemos, nos alentemos,
nos fortalezcamos en nuestra fe para seguir adelante, para agradar a Dios. Y dice, y sabemos que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces, hermano, es importante tener la comunión con Dios, es lo primero, pero también es importante estar en comunión con nosotros como hermanos en Cristo. Nos necesitamos todos. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Invertir tiempo con nuestros hermanos en Cristo. Lo necesitamos, lo necesitan. Y no lo veas como una pérdida, así como yo cuando estoy en Jondipo. No lo veas como una pérdida. O sea, no se pueden tomar las cosas de Dios así. Eso no es una pérdida, es algo que va a traer fruto de bendición para tu vida y para la vida de tu hermano. Amén. Entonces, hermano, esto no es una pérdida, sino es algo bueno y necesario para el crecimiento y fortaleza mutuo. Acuérdate, no estás haciendo el favor a nadie, nada más. No. También el favor es para ti. El beneficio es para ti. La bendición es para ti, aunque de repente tú no lo puedas ver. Es para ti también. Amén. Entonces somos un cuerpo y la cabeza es Cristo, pero todos nos necesitamos y somos importantes, hermano. Entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la exhortación? ¿Cuál es el mandamiento? No dejar de congregarnos como que, como algunos tienen por costumbre. No agarremos esa costumbre, hermano. No agarremos esa costumbre, sino, digo, no todo el tiempo el cuerpo se siente con toda la fuerza o te sientes con todo el ánimo de hacerlo, pero recordemos que es importante. Muchas veces se piensa que, pues, el favor se le está haciendo al pastor de venir. O sea, me gozo de verlo, ¿verdad? Pero realmente va más allá de eso, hermano. Es un compromiso con Dios y es obediencia a Él y es un beneficio para todos nosotros. Amén. Entonces, la próxima vez que te cruce eso por la mente, obviamente todos tenemos cosas que hacer, de repente no hay algo que no podemos faltar o salimos de vacaciones, lo que sea, pero la Biblia nos llama a tener un compromiso, hermano, con Dios primeramente, con la iglesia donde asistes, ¿verdad? Y con tus hermanos que nos necesitamos unos a otros. Amén. Ponámonos de pie. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias en esta mañana una vez más, Señor, por tu palabra. Señor, tú has sentado bases, Señor, en tu palabra para guiar nuestros caminos, para, Señor, fundamentar nuestro crecimiento espiritual sobre, Señor, un cimiento firme. Y tú nos revelas, Señor, a través de tu palabra y el Espíritu Santo, lo que debemos de hacer para, Señor, desarrollarnos sanamente en nuestra vida espiritual. Reconocemos que no es algo que se nos da natural, sino siempre estamos peleando, Señor. Tú, Señor, mencionas muchas veces que somos de poca fe. Muchas veces a través de tu palabra, Señor, nos confrontas y nos muestras nuestras desobediencias. A través de tu palabra, Señor, nos redarguyes por nuestra falta de servirte como tú nos mandas hacerlo. Y Señor, también nos muestras, Señor, que nuestras actitudes respecto a la comunión, a la comunidad cristiana, son actitudes equivocadas. Pero todo esto junto, Señor, es lo que tú has establecido para que nosotros como creyentes podamos crecer saludablemente y vivir con un propósito, el propósito de agradarte, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados,
pedimos perdón por todo aquello que te hemos ofendido al desobedecerte, Señor. Pedimos perdón por las vidas que hemos afectado por nuestra dureza de corazón y desobediencia a lo que tú has establecido. Y pedimos que nos ayudes, Señora, en este año, mi Dios, poder poner más atención y más dedicación y más compromiso a invertir el tiempo, Señor, para considerar estas cosas y buscar practicarlas con tu ayuda, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, sé que somos una iglesia pequeña, Señor, pero, Señor, tú muestras en tu palabra que no es los números o el volumen, Señor, que tú tomas en cuenta, sino más que nada tú buscas la fidelidad. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón, sinceramente. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a mantenernos en comunidad, Padre, teniendo comunión, participando, así como muestra, Señor, al comienzo de la iglesia que permanecían, Señor, estudiando tu palabra, que permanecían compartiendo los alimentos y orando juntos, que nosotros también, Señor, lo hagamos así, mi Dios, y más sabiendo, Señor, que tu venida, Señor, está cerca, como dice tu palabra. Los tiempos son difíciles, Padre. Tu venida se aproxima, Dios mío. Y muchas son las luchas y las dificultades y los obstáculos que quieren venir a robar, Señor, nuestra fe, a desanimarnos, a quitar nuestra confianza. Y entre más se acerca tu venida, Señor, más tenemos que considerar estas verdades y más tenemos que unirnos y más tenemos que orar los unos por los otros y más tenemos que, Señor, buscar, mi Dios, llevar a cabo esa meta de agradarte a ti, Padre, porque ahí está la fortaleza, ahí está la victoria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a las vidas de cada uno de mis hermanos, mi Dios, fortalécelos en Cristo Jesús. Llénalos de tu Espíritu Santo, Dios mío. Obra en cada necesidad que tienen, mi Dios. Tú la conoces y eres poderoso para obrar, Padre. Y manténnos firmes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga.